Hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo me les va? Un gusto como siempre reencontrarnos este fin de semana. Soy Enrique Guevara y estamos listos para compartir media hora del apasionante mundo del fútbol y el béisbol en un solo programa. En estos momentos, ¿qué les parece si viajamos para el Mundial de México de 1986? Ese mundial que además tiene una particularidad cada vez que se menciona esta edición y rápidamente se nos viene a la imagen de Diego Armando Maradona levantando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Pero para que Argentina fuera campeón tuvo que ganar unos partidos de mucha trascendencia histórica y además deportiva. Y es justo ese duelo Argentina-Inglaterra que fue mucho más allá de lo impensado quizás por un guionista de cine. ¿Por qué todo esto? Veamos. El partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México de 1986 es uno de los más icónicos de la historia del fútbol, no solo por su contexto deportivo, sino también por su carga histórica y política. Disputado en los cuartos de final del torneo, el encuentro quedó marcado por la genialidad de Diego Armando Maradona y dos goles inolvidables, el gol del siglo y la controvertida mano de Dios. El encuentro, jugado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, comenzó con un ritmo intenso. Argentina dominaba el mediocampo gracias a Maradona, mientras que Inglaterra intentaba contenerlo con un juego muy físico. A los 51 minutos llegó el momento más polémico. Maradona saltó por un balón junto al arquero inglés Peter Shilton y con un toque con su mano izquierda lo desvió hacia la red. El árbitro validó el gol y Maradona lo llamó después un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Solo 4 minutos después, Maradona selló su leyenda. Recibió el balón en su propia mitad. Eludió a 5 ingleses: Beardsley, Reid, Boucher, Friendwich y finalmente Shilton, antes de definir con mucha precisión. Ese gol, elegido décadas después como el mejor gol del siglo, mostró su habilidad única y dejó al mundo en shock. Inglaterra descontó a los 81 minutos con un cabezazo de Gary Lineker que terminaría como goleador del torneo, pero no alcanzó. Argentina cerró el partido 2-1 y avanzó a semifinales camino a su segundo título mundial. El duelo tuvo un trasfondo histórico por la Guerra de las Malvinas en 1982, que añadió un componente emocional extra, donde Maradona añadió años después fue como vencer a un país, no solo a un equipo. Este partido consolidó a Maradona como el mejor jugador del mundo y es recordado como un choque entre genio y fuerza, entre astucia y fair play. Hoy en día sigue siendo un símbolo de cómo el fútbol trasciende lo deportivo para convertirse en un relato épico. Bien, y nos quedamos en México. ¿Qué les parece? Un país que además guarda muchísima historia futbolera y sobre todo en los archivos guardados de los mundiales de fútbol. En el año de 1970, otra selección se convertía en protagonista. Brasil se consagraba campeona del mundo y no fueron números comunes y silvestres. La canariña conseguía su tercera Copa del Mundo con unos jugadores que para muchos no se comparan con otras generaciones. Brasil y aquel Mundial de México de 1970. Era el año de 1970 y el mundo respiraba entre revoluciones y música psicodélica. Pero en México, bajo un sol abrasador, el fútbol estaba a punto de escribir una de sus páginas más gloriosas. Brasil llegaba al Mundial con una misión: redimirse tras el fracaso de Inglaterra de 1966 y conquistar su tercer título. Lo que nadie sabía era que este equipo, dirigido por el pragmático Mario Zagallo y liderado por un Pelé en plena madurez, se convertiría en el más aclamado de la historia. Desde el primer partido, Brasil deslumbró. Con un estilo ofensivo y alegre, el juego bonito renacía. Pelé, Jairzinho, Tostão, Riveliño, Gerson o Carlos Alberto formaban una máquina de fútbol perfecta. En la fase de grupos golearon a Checoslovaquia 4-1 y vencieron a Inglaterra por la mínima, en un duelo que simbolizaba el traspaso de la corona futbolística. En cuartos de final superaron a Perú 4-2 en un espectáculo de técnica. En semifinales derrotaron a Uruguay 3-1. Reviviendo el gran maracanazo de 1950, pero esta vez con un final feliz. Cada partido era un concierto. Jairzinho marcó en todos los encuentros. Pelé asistía como un genio.
y el defensa Carlos Alberto coronaba jugadas con su poderío físico. El 21 de junio en el Estadio Azteca, con 107.000 espectadores, vieron la consagración. Italia, sólida y defensiva, no pudo contra el torrente brasileño. Gerson disparó como un cañón. Pelé cabeció con elegancia, Jairzinho selló su leyenda y Carlos Alberto cerró la fiesta con el cuarto gol. Tras una jugada colectiva que hoy en día se estudia en las escuelas de fútbol. 4-1 y Brasil tricampeón. El mundo rendido ante su belleza. Este equipo no solo ganó un mundial, redefinió el fútbol. La FIFA los declaró como el mejor equipo de la historia y su camiseta amarilla se volvió sinónimo de magia. Hoy, 55 años después, sus jugadas siguen en la memoria, porque Brasil de 1970 no jugó para ganar, jugó para eternizarse. Bien, como estamos en modo mundiales de fútbol, hoy sentaremos en nuestro sillón de los perfiles a uno en particular, que aportó de gran manera con su liderazgo y gran habilidad y además goles para que Inglaterra ganara su primera y única hasta ahora Copa del Mundo. Bienvenido a la leyenda Bobby Charlton. Robert Bobby Charlton nació el 11 de octubre de 1937 en Ashington, Inglaterra. Desde joven, su talento con el balón llamó la atención y en 1953 se unió a las inferiores del Manchester United. 3 años después, con solo 18 años, debutó en el primer equipo, donde rápidamente se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol inglés. En sus primeros años formó parte de los legendarios Busby Bays, un equipo joven y brillante. Sin embargo, en febrero de 1958, su carrera estuvo a punto de truncarse tras el trágico accidente aéreo de Múnich, donde perdieron la vida 8 de sus compañeros. Charlton, aunque físicamente ileso, quedó marcado emocionalmente. Aún así, se convirtió en pieza clave para la reconstrucción del United. En la década de 1960 lideró al equipo hacia grandes triunfos. Ganó la FA Cup en 1963, 2 ligas inglesas en las 65 y 67 y sobre todo la Copa de Europa de 1968, anotando 2 goles en la final contra el Benfica. Ese mismo año recibió el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Con la selección inglesa, su momento cumbre llegó en 1966, cuando fue una figura clave en la conquista del Mundial en casa. Marcó 3 goles en el torneo, incluyendo 1 en semifinales, y jugó al lado de su hermano Jack en la histórica final contra Alemania. En 1973 dejó el Manchester United después de 17 años y 758 partidos, con 249 goles. Jugó brevemente en el Preston North End y luego en Irlanda antes de retirarse en 1975. Tras su retiro, Charlton se mantuvo vinculado al fútbol como director del Manchester United y embajador del club. En 1994 fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia. El estadio Old Trafford honra su memoria con la Sir Bobby Charlton Stand. Murió en 1920, pero su legado como uno de los más grandes futbolistas ingleses de la historia permanece intacto. Bien, nosotros de esta manera establecemos breve pausa aquí en Goles al Bate. No se muevan, ya venimos.